Bueno, agradecemos la presencia de Ramón Tejada Holguín. Más que todo en su condición de cientista social, porque él es también el director de la Dirección de Información, Análisis y Programación de la Presidencia de la República, que la DIAPE, que es una entidad que ya tiene un buen tiempo operando y que ha demostrado su utilidad para la elaboración de políticas públicas. Buenos días, Ramón. Buenos días. Mira, Buenos Ramón, días, cada vez que vienen por Pedro. aquí, nosotros aprovechamos para hacer un repaso, aunque sea vuelo de pájaro, porque ustedes los cientistas tienen muchos argumentos que no se pueden agotar en un periodo tan breve como una entrevista, acerca del escenario político dominicano, presente y futuro. Hay cosas que están en el ambiente. Una de ellas es si las instituciones políticas dominicanas han sido suficientemente sólidas como para poder soportar con éxito, sobrellevar el proceso de demérito que tienen las instituciones políticas tradicionales en toda América Latina, tanto como para en algunos países abolirlas. La han pasado por encima. Lo que ha pasado en Venezuela, en Perú y en otros países da pena porque simplemente no existen. En Ecuador también. Sí. Pero otra cosa, tratando de trasladarnos, para que vamos a tirar un cuadro general, tratando de trasladarnos al plano local. ¿Tú crees que ha llegado el tiempo de definir cuál de los dos pollos que están en el rejón, Leonel y Danilo, deba ser el jefe del rejón? ¿O eso se puede postergar más y administrar todavía el rejón por más tiempo? Mira, lo que pasa es que ahí depende de qué nosotros entendemos que debe ser el rejón. En este caso, me remitiría, antes de responder esa segunda parte de la pregunta, a la primera parte la que primera, tú hacías. sí. La primera es más interesante. Sí, no para poderte responder la segunda mejor. Lo primero es, ¿cuáles son los principales actores? Es decir, las principales instituciones o personas individuales que actúan en el sistema político en República Dominicana hoy en día, y cuál es su situación y cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan con la ciudadanía. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el principal actor siempre es el partido político, o sea, los partidos, lo que sería el sistema de partidos. La primera pregunta, entonces, para poder decir cuál es el rejón, es ¿cómo está el sistema de partidos en República Dominicana? Bueno, aquí mucha gente dice que los partidos van a colapsar, que ya colapsaron, que no representan a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde los 90 que se viene con aquella teoría de la crisis de los partidos, si tú te das cuenta, República Dominicana, cuando lo compara con otros países de América Latina, como algunos de los que señalas, mantiene un nivel importante de credibilidad en los partidos políticos, en los hechos. ¿Por qué digo en los hechos? Porque algunas encuestas te dicen, no se creen los partidos, pero cuando tú vienes y ves el proceso electoral, ¿por quién vota la gente? Aquí se sigue votando alrededor de un 70% del padrón electoral. Y mal contado, porque si limpiáramos el padrón electoral, al final terminaría votando entre un 75 y un 80%. Si hiciéramos una limpieza real y efectiva del padrón electoral. Lo que quiere decir que hay un buen nivel de credibilidad en el sistema todavía. Es posible que podríamos argumentar que los partidos no representan totalmente a la ciudadanía, pero ya ese sería un debate de otro nivel, porque tendríamos entonces que ver cuál es la característica de la ciudadanía dominicana para decir que no lo representa. De todas maneras, el sistema todavía es fuerte. La pregunta es, ¿tú ves la posibilidad o se ve la probabilidad de que alguien outside, algo fuera del sistema del partido, pueda hacer una candidatura exitosa? No, no se ve. No hay posibilidad. Las determinantes del voto siguen siendo la adscripción a un partido y un liderazgo fuerte dentro de ese partido. Y entonces la gente toma la decisión de votar por fulano o sutanejo en función de las dos determinantes, el partido y el liderazgo. Es muy importante que entendamos eso porque algunos creen que sin el partido pueden resolver su situación. Yo me voy del partido, yo conservo mi liderazgo. Y otros creen que el partido es el único que determina el liderazgo y por lo tanto no importa a quién lleve el partido, gana. No es así. Las dos cosas importan, pero mucho en el votante dominicano.
tanto la adscripción partidaria como la calidad y la aceptación del candidato o la candidata que se lleve para cada uno de los puestos selectivos. Que si el sistema de partido está todo en crisis en República Dominicana, mira, todas las encuestas que yo hago me dicen a mí que la gente sigue creyendo en los partidos políticos, por lo menos 2 de ellos concertan generalmente entre el 70 y el 75% de la aceptación, casi siempre uno llevándole el doble al otro, pero entre juntos más o menos el 75%, y se reparte el otro 25% entre las organizaciones pequeñas. Pero además tú tienes que tenemos una nueva ley de partido y una nueva ley de régimen electoral que yo creo que va a fortalecer sustancialmente al sistema de partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo va a fortalecer por lo siguiente. Mira, yo estoy preparando un trabajito que quiero hacer por escrito, que se va a llamar algo así como, no es lo mismo pedir la institucionalidad que verla llegar. Sí. ¿Por qué me refiero y hago esta broma con no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar? Sí. Porque muchas organizaciones y muchas personas, muchos líderes políticos que pidieron y piden institucionalidad y que dicen que en República Dominicana hay muchos partidos pequeños, que no son partidos tan pequeños, sino dicen emergentes, pero algunos lo que son partidos revejíos, en realidad que emergentes ni que nada, tienen 40, 30 años, otros son partidos familiares, puro y simplemente de una familia, sí. Y otros son partidos MIPYME, es decir, pequeña y mediana empresa. Aunque un amigo mío me dijo, mejor di informales porque las MIPYME sí, están siendo de mayor nivel de respeto. Sí. Entonces, claro, ha sido una de las demandas de la gente durante mucho tiempo, que no existan tantas organizaciones inorgánicas que simplemente van en todos los procesos electorales apoyando a uno de los 2 partidos que tiene probabilidades de ganar. Y se reparten entre ellos y en eso han hecho toda su vida. Pues resulta que un primer elemento de la ley de partidos es el siguiente. Por ejemplo, una organización política de recién creación tiene prohibido hacer alianza con otra organización política. Sí. Y eso no es correcto. Yo creo que es correcto. Es correcto. Si usted es una organización nueva, es porque usted tiene algo nuevo que ofrecer. Es porque usted me está diciendo al electorado, mire electorado, yo soy una organización diferente, yo tengo un proyecto diferente. Entonces, demuéstrelo. Demuéstrelo yendo solo. ¿Por qué tienes que aliarte con otro? Si te alías con otro, ¿por qué no me está ofertando nuevo? Entonces vete con el otro desde el principio. Y no me venga con el cuento de que yo voy a hacer un partido para después venderlo al mejor postor. El mejor ejemplo es el PRM, de reciente creación. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, tú has visto los intentos que hubo de una organización nueva, la Opción Democrática con Alianza País, de hacer, no se puede. La institucionalidad dice que no. Y la Junta no violentó nada. Y no, ni la Junta violentó nada, ni eso se hizo para afectar a nadie, claro, como se ha querido decir. Por eso te decía, no es lo mismo pedir institucionalidad que verla llegar. Sí. Por ejemplo, el otro elemento, si usted va varias veces aliado a un partido, ya usted es miembro de ese partido, usted no tiene independencia, pues métase al partido. ¿Por qué usted quiere seguir existiendo para la misma cosa? Cuando sabemos por qué es que lo hace. Entonces, yo creo que siempre he creído que un sistema político debe tener una forma de renovación. Y bueno, se le permite hacer hay unas reglas del juego para poder hacer un nuevo partido, y ahí están las pruebas, hay nuevos partidos, pero tiene que haber restricciones para que esos nuevos partidos no terminen convirtiéndose en MIPYMES, en entelequias o en partidos familiares que giran lunas que giran alrededor de los 2 grandes planetas que en este momento hay en República Dominicana en términos partidarios. Entonces, eso es un nivel de institucionalidad muy importante. Hay un artículo que lamentablemente no pudo ser específico cuando fue discutido en el Congreso, pero que a mí me parece que los partidos tienen el reto de hacer que sea todavía más específico en sus reglamentos internos, en sus normativas, como ellos le quieran llamar. Ese es el artículo que dice que para usted poder ser candidato de un partido tiene que tener un tiempo mínimo de militancia. Ese artículo está ahí, no especifica qué tiempo, pero al estar ahí decir que tiene que tener un tiempo mínimo de militancia implica que esa persona tiene que estar en el partido. Implica que el partido, en sus reglas del juego, en sus documentos internos, en sus reglamentos internos, o como le llaman, o sus estatutos, como le llaman, o donde sea, en su normativa interna, tiene que poner ese tiempo mínimo. Entonces, eso no es positivo. Pero además, fíjate en esto,
nosotros siempre hablamos de que estamos en contra del transfugismo, el transfugismo es lo peor que hay, bla, bla. Transfugismo, Oye, sí. en la ley electoral existe una cosa que dice que si usted fue como candidato dentro de un partido y usted perdió, usted no puede irse para otro partido a ser candidato. Eso no es positivo, eso fortalece el sentido de pertenencia de los partidos. Cierto. Además, por ejemplo, alguna gente dice, bueno, la primaria abierta pueden debilitar los partidos. No, porque hay un elemento, tanto en la ley electoral, de régimen electoral, como en la ley de partido, está clarísimo que para usted poder ser candidato tiene que ser militante del partido. Usted no puede venir a ser un improvisado dentro del partido. ¿Y quién es que elige, además, quiénes van a ser los que van a ir a las primarias? Sea internas o externas, como sea, es la militancia del partido. Sí, claro. Por lo tanto, es un nivel también de fortalecimiento de las organizaciones políticas, sin contar otros aspectos como las cuotas, etcétera, etcétera. Yo creo que efectivamente hay elementos en ambas legislaciones como para fortalecer más el régimen de partido en República Dominicana, que como tú bien dijiste, tiene un nivel de fortaleza que no existe en la mayoría de los países en América Latina. Y además, en donde ha colapsado el régimen de partido, que esto es una advertencia a las personas que son antipartido y que creen que, donde ha colapsado el régimen del partido, lo que ha venido no ha sido positivo. Nada bueno, o ha sido caos, sí. O ha sido... Y los ejemplos están ahí. Sí, sí, o ha sido que se ha eliminado la competencia política, o ha sido situaciones en donde inclusive se le ha dificultado el manejo de la economía y han entrado en crisis. Porque han entrado actores que no tenían la suficiente experiencia, no estaban listos para manejar situaciones complejas. Y a otros sin vocación democrática. Y además, mira, ¿qué es la democracia? La democracia son reglas del juego en la cual hay un grupo de gente que se reúne en una organización, llámale como tú le quieras, que dice, yo tengo la fórmula para que el país mejore, o para que el país vaya por un mejor lugar. Y del otro lado hay otro grupo de gente que dice más o menos lo mismo y que puede tener otra fórmula. Y de otro lado hay otra gente. Entonces, mientras más gente haya que tengan esa idea de, miren, que yo tengo la fórmula para mejorar y que el pueblo sea el que decida en las urnas quién es que va a favorecer, tú estás efectivamente viendo una democracia. Tú le puedes llamar a ese grupo como tú quieras, pero a fin de cuentas la competencia política se da en esos grupos. Normalmente esos grupos se forman en el partido. Cuando eso no existe, ¿cómo se da la competencia política? Entre individuos. Cuando se da entre individuos, tú sabes lo que significa eso. Ya no es un colectivo, ya no hay la visión colectiva, hay la visión personalista, autoritaria de un líder mesiánico. Que no conviene para nada a la democracia. Ramón, entonces, vamos ahora al rejón y a los gallos, que yo digo, un poco adelantándome a lo que luce. Pudiera hablarse también de no solo de gallos, sino también su gallinita, en algunos casos, a propósito del rejón, terceras opciones que puedan surgir. ¿Cuál es la situación? Mira, ¿Cómo tú ves al Partido de la Liberación Dominicana, la principal fuerza política del país? Y si miras en la región, como dice don Pedro, una entidad que tiene dos grandes liderazgos en un mismo partido. Son los líderes nacionales, no de acuerdo a todas las encuestas, están precisamente en el mismo partido. Mira, lo primero que tendríamos que más o menos ver es que yo honestamente no veo negativo la existencia de esos liderazgos y de que ellos tengan... Convivencia. Sí. Yo no lo veo negativo. Yo tampoco. Sí, la democracia es eso. La gente cree que la democracia es, y eso, por ejemplo, eso ha sido un error muy grande que se comete mucho, precisamente en esos partidos MIPYMES o en esos partidos pseudo de izquierda o pseudo progresistas, que dicen, nosotros somos los que vamos a contribuir a la democracia, pero tienen un manejo totalmente autoritario al interno. Vertical, solamente hay un liderazgo, solamente hay una organización, solamente hay una voz. Eso lo ha sufrido hay muchas de esas organizaciones que yo te pregunto, ¿cuántos dirigentes tienes? ¿Cuántos dirigentes nacionales tú conoces? Y me vas a decir un solo nombre. No me vas a poder decir 2, 3 nombres, nada. No, un solo nombre vas a poder decir. Sí. Entonces, si tú no tienes dentro de la misma organización política que hay posibilidad de diálogo, conversación entre corrientes diferentes, realmente tú lo que tienes es simple y llanamente una organización autoritaria. Entonces, no es negativo que dentro de una institución política haya diferencias y diversos liderazgos. Lo que
sí podría ser negativo es si en esa organización política o en ese partido político no hay la capacidad del manejo de esas diferencias o no hay las reglas del juego que permitan el manejo de esa diferencia. Entonces, lo que ha hecho al Partido de la Liberación Dominicana que sea el centro del sistema político en este momento, como lo dicen todas las encuestas, tanto las que se publican como las que no se publican, que inclusive la mayoría de las veces tiene más del doble del siguiente partido, que es el PRM, lo que él lo ha hecho es precisamente, hasta el momento, esa capacidad de procesar los conflictos. El conflicto no es malo. Toda democracia crece y va hacia adelante gracias al conflicto. No es el consenso el crecimiento, porque cuando todos estamos de acuerdo ya no hay nada que hacer. Sí. Y todo es la misma situación. Sí, pero Ramón, pero cuando hay diferencia, cuando hay la posibilidad de un mayor nivel de crecimiento, entonces no es el conflicto el problema, es todo lo contrario. El problema es la capacidad para procesar ese conflicto y que existan las instituciones. Es ahí donde viene la importancia que yo le veo a las dos legislaciones recientes, la de régimen electoral y la de partido político, porque dan un marco que demanda que cada partido político cree internamente una normativa que le permita el procesamiento del conflicto de una manera que los liderazgos no necesariamente tengan que enfrentarse y separarse y dividirse. Ramón, bueno, vamos a ir a una pausa, pero hay dos conceptos que yo quiero que lo manejemos contigo, que es la coyuntura y la contingencia. Hay una coyuntura nacional y hay una contingencia en el principal partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, con miras al 2020, pero en medio de un país que crece, que esté estable social, política y económicamente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa.